la empresa que no. Así que ese es uno de los objetivos, ¿no? Perdón que... Bien, y después, ¿cuáles son las acciones requeridas para lograr la implementación y el avance exitoso del sistema? Eso es un poco lo que me interesa en esta instancia, como les dije, dar a conocer, porque la experiencia me ha dicho que, me demuestra todavía que tenemos empresas, el rubro sensores es un rubro de alto riesgo, ¿está? Si bien todos los días no se conocen o no se saben la ocurrencia de accidentes, los accidentes ocurren, ya sean menores o mayores, y a veces ocurren porque no hay una forma de control de riesgo, ¿no? Entonces, considero súper importante empezar por esta parte. Importante, la definición de seguridad y higiene. Y esta definición sale de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad, la 19.587, ¿no? Que dice que la higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o cualquier otra índole que tengan por objeto. Entonces, lo primero es proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores. Ese es el primer objetivo de la ley, ¿no? Después, prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo. Acá quiero detenerme cuando a veces decimos, ¿no? Eliminar, a veces el riesgo no se puede eliminar. Lo que puede hacerse es reducirse o aislarlo, también prevenirlo, implementando algunas medidas. Pero la mayoría de las veces los riesgos pueden reducirse. Eso es importante, ahora después vamos a ir hablando al respecto. Y después, estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades profesionales que puedan derivarse de la actividad laboral. Esto también, ¿no? Es como, hay tres partes que después la vamos a ir viendo, en donde establecer un objetivo, ver de qué forma nosotros vamos a cumplir ese objetivo, y por último, es cómo yo cierro ese círculo para que siga moviéndose toda la gestión. Entonces, en base a esto, venimos a esta otra parte que considero importante, que es el marco legal. O sea, todas las leyes que nosotros tenemos en la Argentina que impactan directamente en la gestión de una empresa de conservación de ascensores. Entonces, acá las voy a pasar rápidamente, como para que sepan que están estas leyes, no vamos a... Bueno, la ley que mencionamos recién, la 19.587, perdón, que es de seguridad y higiene en el trabajo. Esta es la ley base, después de acá se desprenden todos los decretos y resoluciones que se van redactando a medida que se va avanzando sobre el sistema de prevención. El decreto 351, que es el decreto reglamentario de la ley 19.589, en donde está ahí, ya el decreto es mucho más amplio, mucho más largo, y establece medidas a tomar sobre cada uno de los riesgos que podemos llegar a encontrar en la actividad laboral. El decreto 911, que reglamenta la actividad de la construcción, que es parecida pero tiene bastante diferencia respecto de una industria. El decreto 1338, que establece cuáles son las actividades que tiene que hacer el profesional del servicio de seguridad y higiene, y la medicina laboral. Está la medicina apuntado a la parte de salud, y la seguridad y higiene a la parte de prevención, ¿no? Y después resoluciones, como la 51, 35 y 319, que son, a todos nos habrá pasado, la solicitud de los programas de seguridad, ¿no? Depende del tipo de tarea que vamos a hacer, es un programa, en el caso nuestro puede ser el 51 o el 319, que son para mantenimiento. La resolución 295, que es la de ergonomía, eso habla más que nada apuntado a tareas repetitivas de los miembros superiores e inferiores. Después la resolución 299, que es la que establece que todos los elementos de protección personal, el zapato, el casco, tiene que estar certificado. ¿Está? Acá esta resolución también hace cita a la resolución donde también se pide que se certifiquen los componentes de ascensores, ¿no? Es la misma ley. Marco, ¿cuál es la ley esa? Que ahora no me acuerdo. ¿Cuál me preguntás? La que certifica los elementos de ascensores. Es la misma ley que ahora no la tengo. La resolución 597. 897. 897 de la Secretaría de Industria. Bien. Es la que establece, como dijo Marco, Secretaría de Industria, que todos los elementos que se utilicen, en este caso para lo que es la prevención de riesgos, tienen que estar certificados. Certificados es fabricado bajo normas. ¿Está? Resolución 84 de niveles de iluminación, resolución 85 para niveles de ruido, la 861 para contaminantes químicos. En el rubro nuestro, salvo que tengamos fábrica,
no se aplica demasiado esta. La 886, que es de evaluación ergonómica, esta vendría a ser como un paso previo a la 295, donde se evalúa de una forma inicial los riesgos ergonómicos del puesto. La resolución 900, que es la de emisión de puesta a tierra, y una resolución bastante nueva, que en su momento la dictaron y quedó un poco ahí apagada, por decirlo así. Ahora van a empezar a escuchar mucho de se va a empezar a implementar, que es la 905, en donde ya establece las funciones un poco más específicas y profundas y la coordinación entre el servicio de medicina y las funciones de higiene y seguridad, ¿no? Pero ya es un poco más profunda que la 1378 que vimos hace un ratito. Me interesa que se sepa cuáles son todas las leyes y resoluciones y decretos que nosotros tenemos para trabajar en el ámbito de elevadores. Esto es a nivel nacional, ¿no? Así que aplica tanto a Capital como a Provincia de Buenos Aires o a cualquier lugar del país donde tengamos una empresa, en este caso de transporte vertical. Aplica a todas las empresas, ¿no? Pero para que tengamos en cuenta cuáles son las leyes que vamos a consultar, o que el profesional de seguridad e higiene, cuando yo como profesional asesoro o doy recomendaciones, bueno, siempre es en base a este tipo a la normativa esta, ¿no? O sea, para cada riesgo hay una dirección, una directiva normativa, por decirlo así. Entonces, nosotros ya tenemos la definición de seguridad e higiene y sobre qué marco legal nos vamos a manejar. O sea, que eso es lo básico que que las empresas, digamos, tienen que tener como para empezar a pensar en seguridad e higiene. Ahora, con toda esta información, nosotros, o la empresa ya debe meterse en lo que se llama el sistema de gestión, ¿no? Que el sistema de gestión, habrán escuchado, sistema de gestión de seguridad, sistema de gestión de la calidad, del medio ambiente, del uso de los recursos. O sea, el sistema de gestión, principalmente si uno consulta ISO, hay para todas las actividades que tiene una empresa. ¿Está bien? Ahí va, de acuerdo a la política y la mentalidad, por decirlo así, de la empresa, hasta dónde quiere llegar con un sistema de gestión, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es un sistema de gestión? ¿No? Acá, esto es extraído de las definiciones de las normas ISO, ¿no? Que es un conjunto de elementos y actividades relacionados y coordinados que interactúan, estableciendo políticas y objetivos, dirigen y controlan la organización con el fin de lograr dichas metas. O sea, básicamente armamos documentos, ya sean planillas, documentos escritos, en donde establecemos cuál es la directiva que la empresa quiere tener en cuanto a seguridad e higiene, cuáles son los objetivos y de qué forma nosotros vamos a lograrlos. ¿Está bien? Eso es la implementación del sistema de gestión. Si alguno tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y la charlamos en el momento. No hace falta llegar hasta el espacio de preguntas que voy a dar. Seguimos. Entonces, ejemplo, ¿no? Yo como asesor, responsable de higiene, asesoro a una empresa que no tiene nada implementado o que ellos quieren empezar a implementar algo. Entonces, ¿cuál es el primer paso de un sistema de gestión? Bueno, es verificar o saber en dónde estamos posicionados. O sea, qué es lo que tenemos en la actualidad en cuanto al cumplimiento normativo de seguridad y higiene, ¿no? Entonces, lo primero que verificamos es el estado de cumplimiento de la legislación. Es decir, la empresa hace actividades para cumplir con la legislación, ¿no? En base a todo lo que nosotros habíamos visto, toda la legislación que vimos detallada. Después, si hay un sistema de gestión existente, y qué alcance tiene, qué sector de la empresa abarca, ¿no? Porque depende del tamaño de la empresa, podemos implementar un sistema de gestión en una determinada actividad. En cuanto a seguridad y higiene, no hay posibilidad de eso, pero a veces pasa que el sistema abarca solamente a una de las partes, ¿no? ¿Y cuáles son los recursos destinados a seguridad y higiene? Hablamos de recursos humanos y técnicos, ¿no? Humanos, si hay un coordinador, un responsable, si es externo, si es interno, si dedica horas, si no dedica horas, si hay auxiliares, si hay inspecciones de campo, y los recursos técnicos es la normativa, si hay procedimientos, si hay entrega de elementos, herramientas, o todo lo que sea necesario para llevar adelante la gestión, ¿no? Entonces, me paro, llego a la empresa y lo primero que hago es decir, bueno, a ver, veamos qué es lo que tenemos. A veces tenemos, a veces no. Entonces, en base a eso, arrancamos. Lo primero, la base de todo sistema de gestión, incluso más adelante lo vamos a ver, aunque no tengamos un sistema de gestión, es una política.
una política de seguridad y higiene, en donde tenemos que establecer, la dirección tiene que establecer, cuál es la responsabilidad, digamos, que tiene la dirección en lograr los objetivos de seguridad y higiene, ¿no? Entonces, lo primero es, cuando yo decido, la gerencia decide hacer una política, decir, bueno, la seguridad y higiene ya forma parte del negocio. Y está comprobado, ¿no? Eso es muy claro cuando nosotros o la empresa tiene un accidente y esa baja laboral, por decirlo así, o ese impacto del accidente, directamente afecta al negocio, porque el trabajo no se pudo cumplir, porque hubo material o equipamiento dañado, o cualquier otra situación que como mínimo retrase, o sea, como mínimo, digo siempre, por un accidente, lo mínimo que se pierde siempre es tiempo, ¿no? Entonces, como mínimo retrase la ejecución del trabajo, ¿no? Entonces, cuando determinan que la seguridad e higiene, o sea, le dan la misma importancia que la parte comercial, ahí estamos empezando a hablar de el armado de una política, por decirlo así. Hablamos de las responsabilidades, ¿no? Jerárquicas, ¿no? Decir, bueno, la gerencia va a tener esta responsabilidad, en los mandos medios esta, los mandos operativos esta otra responsabilidad, siempre de acuerdo a cuánto, digamos, la empresa quiera implementar o quiera llegar en cuanto a prevención. ¿Tá? La prevención siempre es al máximo, siempre es al 100%, no podemos ir a medias. Pero hay veces que por ahí se elige dejar a un mando medio fuera de la gestión porque no coordina o porque no tiene injerencia, entonces ahí vienen cuáles son las responsabilidades que se van a determinar. Después, los recursos adecuados, que habíamos hablado, ¿no? Recurso humano o recurso técnico. Y por último, fijar objetivos y darlos a conocer. Objetivos medianamente logrables. Siempre en todos los sistemas de gestión, en todas las empresas, cuando se fija un objetivo se trata de que sea alcanzable, porque si no lo alcanzamos podemos no alcanzarlo porque se trabajó mal, por decirlo así, o podemos alcanzarlo porque es un objetivo que no se puede lograr de acuerdo a la situación actual de la empresa. Entonces, fijar objetivos logrables y darlos a conocer a toda la organización para que todos estén comprometidos. Esa es la primera parte de un sistema de gestión, ¿no? Definir la política. La política puede ser extensa, o puede ser de una hoja, puede ser de dos, o sea, ahí va a ir toda la información que la empresa quiera volcar de acuerdo a la importancia que le va a dar a la seguridad y higiene. Después la planificación, perdón. O sea, cómo la empresa va a llevar adelante ese sistema, ¿no? Entonces, primero, definir criterios de desempeño. O sea, qué se hará, quién y cuándo. Es decir, quién va a hacer las capacitaciones, quién va a hacer las auditorías de campo, quién es el que va a controlar determinada cuestión o va a manejar la documentación, siempre hablando de seguridad y higiene, ¿no? Es establecer, como cualquier actividad de la empresa, es ordenar ese recurso, ¿para qué? Para que no tengamos superposición de tareas o toma de decisiones y que no quede ningún lado descubierto, por decirlo así, ¿no? O sea, que todo esté controlado, por decirlo así. Evaluación de riesgos. Y acá también es una parte importante. Como la política era el sistema de gestión, la evaluación de riesgo es a todo lo que viene después, que es la prevención, ¿no? Entonces, nosotros tenemos las tareas, determinamos los peligros, evaluamos los riesgos, y de ahí se desprenden la implementación y el desarrollo de medidas preventivas y medidas de control. ¿Está bien? Después, listar todos los requisitos legales aplicables. O sea, nosotros vamos a trabajar en base a lo que la legislación obliga, por decirlo así, o establece, ver en dónde aplica y trabajar en base a eso para dar cumplimiento a la legislación. Y por último, el entrenamiento y la capacitación. O sea, todo lo que nosotros armamos con anterioridad, todo ese soporte documental, por decirlo así, bueno, se da a conocer para que toda la organización esté comprometida y sepa a dónde quiere llegar, o sea, a dónde hay que llegar con esta implementación. Hasta ahora va bien, ¿no? No hay ninguna duda. Bien. Implementación y operación. O sea, nosotros ya teníamos, como dijimos, la parte documental o la parte base del plan del sistema de gestión, y ahora tenemos que hacerlo funcionar. Bien, entonces,
Habíamos hablado de los roles y las responsabilidades. Ya lo mencioné anteriormente, quién va a hacer qué cosa, ya sea la parte operativa, supervisión, mando medio y gerencia. Dar a conocer cada una de esas pautas que nosotros vamos, o que la empresa va a establecer en medidas de prevención. Implementación de vías de comunicación de la información, o sea, saber de qué forma, acá vienen los planes, ¿no? Los planes de capacitación anual, esa es una de las implementaciones de la comunicación, ¿no? Es capacitar anualmente, ya sea con charlas, depende del tipo de empresa que tengamos, podemos decir, bueno, hay charlas que se hacen a pie de máquina, se dice así, pie de máquina, en una sala de máquinas, charlas que se hacen de una forma más programada, o sea, todo lo que sea que facilite la comunicación y el traslado de esa información es bienvenido. Entonces, eso es importante para determinar, mejor dicho, para lograr el éxito del sistema. O sea, que todos estén en conocimiento sobre lo que estamos trabajando. Después, control de documentación y controles operativos, que yo ahora lo llamé inspecciones de campo, se puede llamar auditoría de campo, ¿no? Entonces, es que la documentación esté bien conformada, que sea coherente, que esté bien correlacionada, y que esa documentación que funciona, digamos, en Granada, también se vea reflejada en el campo, ¿no? Es decir, si yo desarrollo un procedimiento, el desarrollo del procedimiento implica una capacitación, y la capacitación se tiene que ver reflejada en la parte operativa. O sea, yo tengo algunos procedimientos desarrollados, y uno de ellos es el corte de la fuerza motriz, de la energía de la fuerza motriz, ¿no? Entonces, establecemos cuáles son los pasos mínimos para hacer un corte de fuerza motriz, se hace la capacitación y después se va al campo, a una sala de máquinas con un técnico, a verificar si ese procedimiento llegó de manera correcta y completa a aplicarse, digamos, ¿no? En el campo. Y el último, bueno, que ya hemos hablado, desarrollo de normas y procedimientos. Entonces, nosotros con estas herramientas podemos hacer que ese sistema funcione, ¿no? Que empiece a girar y que empecemos a tener esta implementación y retrofit, por decirlo así, de saber si lo que estamos haciendo, o sea, si el procedimiento que desarrolló el profesional tiene buena aplicación o tiene algún punto para atender en campo, o quizás no aplica directamente, entonces ese procedimiento se lo desestima o se lo modifica en gran medida, ¿no? Entonces, con todas estas gestiones, nosotros ya podemos empezar a hablar de que tenemos un sistema de gestión en marcha, ¿no? De que vamos a tener que auditar y vamos a tener que hacer revisiones. De cada una de las revisiones o auditorías, nosotros, o la empresa va a tener la generación de acciones correctivas, que es por no conformidades, ¿no? Es decir, se observó una no conformidad documental, donde había una planilla que no se confeccionó, una capacitación que no se hizo en tiempo y forma, y no se detectó ese incumplimiento, o un procedimiento que en campo no se implementaba, o se implementaba de manera errónea. Bueno, se hace un análisis de por qué sucedió eso, también de los accidentes, por supuesto, ¿no? Y se generan acciones correctivas, en donde se establecen plazos y tienen que corregirse. Algunas son documentales y otras son más operativas, pero apuntadas a la parte de capacitaciones, digamos, ¿no? Entonces, yo con la empresa con las auditorías periódicas puede hacer ese monitoreo en donde vaya auditando y vaya viendo si tiene que mejorar o lo que está implementado está bien aplicado a la práctica, ¿no? Bien, y por último, tenemos la revisión por la dirección, en donde nosotros o la empresa, luego de un cierto tiempo de implementación del sistema, tiene que hacer la revisión, o sea, ver si esas medidas técnicas, legales, dieron buen resultado. O sea, ¿qué resultados arrojaron? Los resultados pueden ser baja en el nivel de accidentabilidad, baja en las condiciones de riesgo que puedan detectarse, baja en las no conformidades, o solamente es el avance y la no generación de no conformidades, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Revisiones anuales, verifica el funcionamiento del sistema a través de todas estas cuestiones documentales, revisa la política y los objetivos. Acá veníamos, ¿no? Un poco de si la política abarcaba o no abarcaba, era profunda o no, o necesita tener más profundidad, si los objetivos son cumplibles o no.
los hallazgos en las auditorías, las no conformidades, y realizar cambios internos o externos, ya sea en la estructura, a nivel legislación o a nivel tecnología, ¿no? La estructura porque tenemos modificación en cuanto a personal, porque la empresa se reduce o se amplía, o quizás incorpora una unidad de negocio nueva, ejemplo, hacemos mantenimiento, incorporamos instalación. Legislación, porque la legislación año a año se va generando nueva legislación que va haciendo que se implementen nuevas medidas, y la parte tecnológica, que es, si tengo fábrica, comprar una máquina, o una nueva tecnología en cuanto a funcionamiento de ascensores, máquinas nuevas, los ascensores en sala de máquinas, o cualquier elemento que sea una nueva tecnología y que amerite una nueva capacitación para controlar un riesgo. Entonces, con todas estas consideraciones, la dirección hace una revisión del sistema y lo va ajustando periódicamente. Habitualmente es anual, puede ser cada 2 años, eso lo establecerá la empresa en base a la experiencia que tenga con la gestión de seguridad y higiene. Entonces, con un sistema de gestión, nosotros podemos hablar de esto, ¿no? Y acá me centro en el medio, ¿no? En la mejora continua. Dijimos, política, planificación, la implementación, verificación de acciones correctivas y la revisión por la dirección. Entonces, acá tenemos un círculo cerrado en donde siempre vamos a tener algo para mejorar, algo para modificar o algo para planificar. Esto lo van a ver, lo ven en las normas ISO, en calidad, en las normas de medio ambiente, porque es la esencia prácticamente del sistema de gestión, ¿no? De lograr esa mejora continua. En cuanto a seguridad y higiene, acá una buena norma de consulta es la IRAN 3801, que esa establece un montón de parámetros y consideraciones para implementar un sistema de gestión. Las normas ISO también tienen su sistema de gestión, que se pueden consultar y se pueden ir aplicando siempre en lo que es la necesidad de la empresa. A veces la empresa no tiene que ir con un sistema de gestión full, ¿está? Entonces se va adaptando a lo que la empresa necesita o lo que la empresa puede en cuanto a estructura, con la implementación del sistema de gestión. ¿Se entendió esto que hablamos hasta ahora? Bien. Sí, se entendió. De hecho, Bien. a mi criterio es aplicable a distintas áreas, ¿no? Además de Claro. seguridad de higiene, licenciado. Exactamente. O sea, parece... nosotros, dentro de una empresa de ascensores, nosotros, la seguridad y higiene, si va a ser global, vamos a tener sistemas de gestiones por ahí para el área de mantenimiento, sistemas de gestiones para el área de instalación, sistemas de gestión para el área de reparación. ¿Está? Porque cada uno, principalmente instalación, ¿no? Que es bastante diferente a mantenimiento, tiene sus riesgos específicos y sus formas de control. ¿Está? Entonces, acá podemos tener sistemas de gestión para todo. Por eso hablaba yo depende de la empresa hasta dónde quiera llegar. Me parece excelente porque con esto usted detecta los puntos críticos de control también, ¿no? Exactamente. La idea del sistema es detectar esos puntos en donde, haciendo pequeñas acciones o manteniéndolos controlados, logramos mantener un índice de accidentabilidad bajo. Exacto. Entonces, es importante, ¿no? A veces los problemas vienen cuando suceden los accidentes, en realidad, ¿no? Donde vienen las auditorías y empieza a pedir documentación y uno se encuentra que por ahí tiene una y no tiene otra, o hay una... acá la experiencia me dice, lo más básico siempre es lo que estamos haciendo sobre higiene, es la planilla de entrega de elementos de protección incompleta. Una planilla de entrega de elementos de protección incompleta es una planilla mal conformada y es una no conformidad o un incumplimiento. Entonces, apuntamos sobre esas cosas, ¿no? Y que la planilla de protección coincida con lo que el personal tiene en uso en la actualidad. A veces pasa que la empresa llena una planilla, la va actualizando año a año, pero el zapato ese ya dejó de existir, y cambiamos de marca y no coincide, entonces, o a veces no existe el zapato. Entonces, traigo un ejemplo para que se quede claro cómo sería una cuestión de gestión, un sistema de gestión y de auditoría, ¿no? En campo. Entonces, es importante
y aparte tenerlo prolijo y escrito. Es decir, está un poco difuminado todo, es como que se escapan las documentaciones, se escapan los controles y se empiezan a generar no conformidades que a futuro terminan en accidentes, ¿no? Así que sí, el sistema de gestión, digamos que ordena y hace foco en cada una de las áreas y zonas de riesgo, por decirlo así, de la tarea. El rubro ascensor es una tarea, un rubro muy peligroso, ya lo había comentado, porque tiene todos los riesgos en una sola, digamos, en un solo sector, que es el pasadizo del ascensor, ¿no? Entonces, si uno se posiciona sobre un techo de cabina, a diferencia de la construcción, que para el riesgo de caerse uno tiene que estar al borde de la losa, en el techo de cabina estamos con riesgo de caída, riesgo de electrocución, riesgo de aplastamiento, riesgo de golpe y riesgo de atrapamiento de miembros superiores. Fíjense que tenemos 5 riesgos en un solo sector, que una cabina estándar, 1,10 metros por 1,10 metros. Entonces, sí o sí tenemos que tener, la empresa tiene que tener, hablo de tenemos porque asesoro a las empresas y tomo compromiso. Discúlpenme si me hago demasiado cargo, por decirlo así. La empresa tiene que tener procedimientos y medidas de control para todo eso. Porque, o sea, tarde o temprano, el accidente ya sea grave o accidente medianamente leve, no leve, sino medianamente grave, va a venir. O sea, va a ocurrir. Así que bueno. Ahora, algo que pasa, ¿no? Que la empresa no tiene implementado un sistema de gestión y en realidad no tiene pensado implementar un sistema de gestión porque no sabe cómo hacerlo. Me ha pasado la experiencia que uno le menciona a IRAM, le menciona a ISO, le menciona sistema de gestión y piensan que son actividades de multinacionales, ¿no? O sea, díganmelo a algunos de los empresarios que ahora están escuchando, Oscar, dígamelo si esto no es cierto, ¿no? Que uno menciona ISO y dice, no, pero eso es demasiado para mi empresa. Que no es así, o sea, no es demasiado, es lo que aplica, y como les dije, se arma a la medida de la empresa, ¿no? Pero tiene que estar. Entonces, bueno, por una decisión no se implementa un sistema de gestión completo en donde esté todo concatenado, ¿no? Entonces, la empresa tiene ciertas exigencias legales, que sí o sí te lleva a cumplir con un sistema de gestión quizás no tan coherente entre sí, porque como digo, como no hay controles internos, interrelacionados, hay cosas que se escapan, ¿no? Pero, si hablamos de legislación, acá tenemos lo primero, ¿no? Yo lo armé, espero que se entienda mi grafiquito, ¿no? ¿Qué pide seguridad y higiene de la legislación? Bueno, que la empresa tenga un servicio que sea llevado adelante por un profesional matriculado. Anteriormente hace muchos años, ¿no? La seguridad y higiene era más que nada algo de oficio, en donde una persona que conocía bastante la actividad de la empresa, ya sea en ascensores, o sea en otro rubro, principalmente en las automotrices, ¿no? Sin ser un profesional matriculado, ejercía la función de preventor, prevencionista o responsable de seguridad. Bueno, eso cambió y hoy se pide que, al igual que un ingeniero, sea un profesional matriculado. Entonces, dentro de esa gestión de seguridad y higiene tenemos la política de seguridad y higiene, sobre la que hemos hablado, la evaluación de riesgos y contar con los seguros. Que los seguros hoy de esta charla van a quedar afuera porque no es lo que corresponde. Entonces, nos centramos en la política y la evaluación de riesgos. Donde de evaluación de riesgos sale, o se deriva el análisis de las tareas, y el análisis de las tareas vemos que tenemos una planificación, un desarrollo de normas y procedimientos, trabajo o evaluación de condiciones, y el estudio de los elementos de protección aplicables para los riesgos que tenemos en esas tareas. Entonces, esto sería lo mínimo, digamos, ¿no? O sea, cuando yo tengo una auditoría, la empresa tiene una auditoría de la ART, de la superintendencia, se evalúan este tipo de estos campos. O sea, no nos va a pedir que tengamos las auditorías de campo, no nos va a pedir que tengamos una interrelación entre la documentación interna. Sí, lo que nos va a pedir es que la empresa cumpla con estas actividades y condiciones legales. Así como vamos a ir desarrollándolas. Si alguno tiene alguna duda, repito, puede interrumpir. La política, que yo les había dicho que es el documento base del sistema de gestión, aunque el sistema de gestión sea un sistema no del todo aceitado, por decirlo así, ¿no? En donde la empresa tiene que establecer responsabilidades, objetivos, cómo lograrlos
y después toda la forma en que va a desarrollar o va a implementar la política de seguridad y higiene dentro de la empresa. Muchas veces van a ver que seguridad y higiene también abarca cuestiones medioambientales, eso por ahí es porque algunas cuestiones de medio ambiente y seguridad y higiene se cruzan, se tocan, entonces está bien que se lo gestione con una sola política, ¿no? Pero la política tiene que establecer cuál es el sentido que la empresa le va a dar a la seguridad y higiene dentro de su organización. La política siempre está firmada por la máxima autoridad de la empresa y exhibida. Tiene que ser exhibida en un lugar visible de la oficina o de la fábrica y informada a todos los colaboradores de la empresa, ¿no? ¿Cómo se informa? Con una capacitación. Se entrega la política en mano, se hace un comentario de la misma y se notifica a cada uno de los colaboradores de que tenemos ya sea una política implementada o una política actualizada. Pero la política siempre es la base de todo sistema de gestión, incluso en esta instancia de cumplimiento legal, ¿no? Y después seguimos, y acá empieza un poquito más ya la tarea del prevencionista, ¿no? En donde empieza a meterse en los riesgos y en las tareas. Entonces, ¿qué es lo que primero que tiene que hacer el prevencionista? Es evaluar los riesgos, ¿no? En base, yo separo las tareas. Mantenimiento, reparaciones, reclamos, representación técnica, instalación, modernizaciones, todas las tareas que la empresa tenga dentro de su prestación de servicio, ¿no? Entonces, empezamos a evaluar cuáles son los riesgos y peligros que tienen cada una de las tareas y cuáles son las medidas preventivas. Esto se hace con este estimador simple de nivel de riesgos, en donde se detallan, en un cuadrito de 3 filas y 3 columnas, se detalla el nivel de riesgo y la probabilidad de ocurrencia, y con eso se le asigna un nivel de riesgo. ¿Está? Acá está, se llega a leer, ¿no? Sí. ¿Alguno que me responda? Sí, se lee perfecto. Genial, bien. Entonces, el cuadrito, digamos, de la izquierda sería lo que ustedes ven acá abajo, ¿no? Que está incorporado en esta evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo, en base a la tarea, va haciendo preguntas de las condiciones de riesgo del lugar de trabajo o de la actividad misma, ¿no? Entonces se va respondiendo y el preventor, en este caso, va evaluando cuál es la gravedad del daño y la probabilidad de ocurrencia. Entonces, veamos que acá lo más riesgo significativo, fíjense, ¿no? Riesgo de electrocución en una sala de máquinas. Entonces, es extremadamente dañino y probable. Entonces, nosotros le asignamos un nivel de riesgo de medio para arriba. ¿Está? Entonces, con todas estas valoraciones, sabemos qué foco tenemos que hacer sobre cada uno de los riesgos. ¿Está? Entonces, incendio de explosión, fíjense acá, ¿no? Incendio de explosión en una sala de máquinas. La probabilidad de ocurrencia es bastante baja. Entonces, fíjense que es un daño, dice daño intermedio con probable. Perdón, daño intermedio con poco probable. Entonces, ahí ya le designamos un nivel de riesgo verde, como que no tiene que tener un foco de riesgo, o sea, un foco de control tan intenso como por ahí con otra tarea amarilla o naranja. ¿Está? Y lo que sí no podemos tener es rojo, o sea, que el riesgo sea intolerable, porque sabemos que ese riesgo es una alta probabilidad de que genere un accidente o una enfermedad profesional. Cada actividad, o sea, cada tarea tiene su análisis. Los análisis a veces son dinámicos, ¿está? Y son variables porque siempre depende de las condiciones del lugar. Acá en ascensores sabemos que algo complicado son las condiciones del lugar, ¿no? Porque todas las salas de máquinas son diferentes. No tenemos una fábrica en donde siempre tenemos la misma máquina, entonces tenemos que hacer evaluaciones puntuales. A mí me ha tocado con empresas de cuando se van a hacer trabajos de reparación, precisamente en organizaciones grandes, tener que hacer evaluaciones de este tipo puntuales para ese trabajo, porque no se aplica, o sea, no aplica incendio de explosión, quizás en una sala de máquina común no aplica, o tiene baja probabilidad, pero, no sé, estamos yendo a trabajar a una petrolera, entonces no podemos utilizar, ejemplo, proyección de partículas o trabajo en caliente. Entonces, es importante hacer esa evaluación puntual. Pero, para la generalidad de la actividad de la empresa, una evaluación de este tipo está bien.
Entonces, con la evaluación de los riesgos, nosotros podemos pasar a lo que es el análisis de la tarea, ¿no? En donde se desprenden las medidas preventivas. Después cada profesional o cada empresa puede tener su formato, digamos. Estos son los formatos que yo uso porque me parecen prácticos y son entendibles. Pero bueno, después cada profesional y cada sistema va a tener su formato. En donde nosotros enumeramos la tarea, cuáles son los riesgos y qué medidas preventivas se desprenden para controlar o eliminar esos riesgos, ¿no? Acá, ejemplo, ¿no? Mantenimiento, yo le pongo aplastamiento, acá concentra todo, ¿no? Sala de máquina, techo de cabina, pozo. Aplastamiento, golpe con objetos, lesiones en manos, sobreesfuerzos, riesgo de caída de altura y electrocución. Entonces, las medidas preventivas son, para electrocución, interrumpir la energía eléctrica. ¿Está? O sea, nosotros, o el técnico corta la fuerza motriz y el riesgo de electrocución se elimina. Ese es un claro ejemplo de cómo eliminar un riesgo, ¿no? Sabemos que hay veces que necesitamos la fuerza motriz, entonces ahí ya empezamos a hablar de procedimientos de trabajo, en donde se establecen pautas mínimas y elementos y herramientas a utilizar para llevar a lo más chico posible el riesgo de electrocución. Y así con cada uno de los riesgos, de los peligros que tengamos. Puede tener una o más acciones correctivas o preventivas de acuerdo al tipo de actividad. Entonces, nosotros con esta tarea, con esta planilla, logramos analizar, o sea, saber qué necesitamos para empezar a trabajar. Después se desarrolla, ¿no? O sea, yo acá pongo, necesito un procedimiento de trabajo seguro. El procedimiento después se desarrolla en base a las condiciones de trabajo y las necesidades del puesto, ¿no? ¿Va quedando claro hasta ahora? Bastante. Bien, genial. Y entonces, después de la análisis de tarea, como le dije, empezamos a abrir esta parte de empezar a armar todo el sistema de gestión, ¿no? En donde nosotros empezamos a contar con la planificación. Habíamos hablado que la planificación implicaba las capacitaciones, estudios y mediciones, ¿no? Capacitaciones por temas de seguridad, normas, procedimientos, políticas, directivas. Los estudios, que es para monitorear las condiciones de trabajo del personal. Puede ser un estudio de carga de fuego, puede ser un estudio de ergonomía, ¿ok? Y las mediciones pueden ser mediciones de puesta a tierra, mediciones de iluminación, mediciones de niveles de ruido, mediciones de contaminantes en caso de que se aplique, ¿no? Entonces, en base al análisis de tarea y los riesgos, empezamos a determinar qué necesitamos para planificar y empezar a controlar o reducir esos riesgos. Normas y procedimientos, importante, porque a veces decimos tenemos que reducir los accidentes en salas de máquinas. Perfecto. ¿Cómo lo hacemos? O sea, no es diciendo al técnico, cuídate, tené cuidado. No es la forma. La forma es establecer un procedimiento. Es decir, llego al edificio, se hace esto, se presenta, se llega a la sala de máquina, se corta la fuerza motriz de determinada forma, se verifica tensión cero, se bloquea, y ahí se empieza a trabajar. Esas son un ejemplo de procedimiento, ¿no? Y las normas de seguridad también, que hacen a la forma en que se va, o las consideraciones que se van a tener en cuenta al momento de trabajo, ¿no? Norma de seguridad puede ser de uso de extintores, de prevención de caídas, que son un poco más, son normas genéricas de ese riesgo, pero no son tan procedimentales. Y las condiciones de trabajo, en donde establecemos, y acá viene un punto bastante sensible en lo que es las empresas de ascensores, que son las protecciones, ¿no? Poner protecciones de máquina, protecciones eléctricas, protecciones contra caídas, en donde la empresa tiene que fomentar y tiene que lograr que el edificio adecue la instalación para lograr darle niveles de seguridad altos a los operarios, ¿está? Porque si uno se pone a analizar, el operario o el técnico es empleado de la empresa, pero también es un empleado del edificio. Un accidente, siempre, en el caso nuestro, los accidentes ocurren en los edificios. Y eso es un problema para el edificio, que a veces es difícil, la mayoría de las veces, es difícil que lo entiendan, ¿no? Los edificios, de que las condiciones tienen que estar dadas para su empleado, que es el empleado de la empresa. Y condiciones edilicias. Condiciones edilicias pueden accesos a salas de máquinas, puertas, bueno, hay un montón
de situaciones a veces insólitas que se dan en los edificios, en donde son riesgos, son peligros y pueden terminar en accidentes mortales o accidentes graves. Y por último, también el análisis de tarea, es decir, bueno, si yo no puedo, yo tengo un riesgo, si yo no lo puedo controlar o reducir, ya sea con normas y procedimientos o protecciones, bueno, de alguna forma yo tengo que aislar. ¿Okay? El elemento de protección es el elemento que se le da al trabajador para aislarlo del riesgo. ¿Está bien? Entonces, un zapato. El zapato evita que la persona se resbale, se tropiece y se le caiga con el pie, que resulte el pie lastimado. El casco lo mismo con la cabeza y los guantes. Cuando uno estudia seguridad e higiene, ¿no? Y esto los profesionistas lo llevamos siempre adentro, el elemento de protección es lo último con lo que se trabaja, digamos, ¿no? Primero tratamos de, y acá la licenciada Algañarás me lo va a afirmar. Primero vamos con las condiciones, ¿no? Tratamos de que esa tecnología cambie para que el riesgo desaparezca o le ponemos una protección. Después seguimos con las normas y procedimientos, con las capacitaciones. Y cuando ya agotamos todos los recursos, ya sea técnicos y de ingeniería, ahí vamos con los elementos de protección. Ese es el criterio, o sea, no sirve, la seguridad y higiene no concibe, digamos, que yo te dé un zapato y con ese zapato te mando a escalar a una sala de máquinas, escalar por la pared porque no hay escalera, porque la escalera es deficiente, porque el accidente va a venir igual. Entonces, ese es el criterio que se tiene cuando se entrega el elemento de protección. El elemento de protección siempre tiene que estar presente. O sea, no puede ser que una empresa no entregue elemento de protección porque considera, si el riesgo no existe, está bien que el elemento de protección no esté presente, pero no puede estar ausente frente a una mínima posibilidad de riesgo. Es así. Y habitualmente siempre los riesgos no se pueden eliminar, se reducen, pero no se pueden eliminar, entonces el EPP siempre tiene que estar presente. Tengan en cuenta que todos hemos trabajado con algún casco, algún guante, y realmente es incómodo. Es incómodo tener el elemento puesto, ¿no? El guante es grueso, no se puede manipular con las manos, el casco, depende del tipo de casco, a veces empieza a generar dolor en el cuello porque pesa sobre la cabeza, entonces esas son cosas también que hay que evaluar, ¿no? Y acá viene un poco también la evaluación del profesional, ¿no? Es decir, yo te voy a dar un elemento de protección. Ok, entonces, ¿qué elemento de protección te doy? Si vos sos una persona que tiene que estar las 8 horas del día con un protector auditivo, no te voy a dar un protector intraauricular, porque es muy probable que te termine, como está pasando ahora a mí con el auricular de audio, ¿no? Me está molestando, o sea, el problema es que te termine lastimando, molestando, que no lo quieras usar. ¿Y eso qué va a pasar? O sea, que la persona no use ese protector auditivo y a la larga, en una situación, un ambiente ruidoso, tengamos hipoacusia o disminución de la capacidad auditiva. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos cuáles son los protectores aplicables, en este caso uno de copa, que genere, o sea, que brinde la protección y que le brinde también confort para utilizarlo. Eso se hace con cada uno de los elementos que se desarrollan, implementan y se entregan a cada uno de los empleados. ¿Quedó claro en eso? Acá sí estoy hablando a los empresarios. Yo he estado de los dos lados, ¿no? Fui técnico y también estuve en esta parte de evaluar y entregar los elementos de protección. Y el problema es que pasa eso, ¿no? El elemento de protección termina siendo como obsoleto por lo incómodo o lo poco ergonómico, por decirlo así, y no se usa, y después tenemos el accidente o la enfermedad profesional, en algunos casos. ¿Quedó claro eso? Igual lo importante es que el personal tome conciencia de los elementos de seguridad. Claro, o sea, acá viene la capacitación, ¿no? Y un poco lo que era para cerrar, digamos, esta cuestión de la seguridad y higiene, no cierra todavía, ¿no? Pero era para cerrar este bloque, era que una empresa que implementa un sistema de gestión, ya sea porque cumple solamente con la parte legal o porque quiere tener un beneficio de todo el sistema de gestión, en donde desde la gerencia demuestra compromiso, demuestra control y demuestra querer mejorar, o sea, con el tiempo, eso termina impactando en la conciencia y en la conducta de los trabajadores, o sea, de las personas expuestas a las condiciones de riesgo, ¿no? Entonces,
porque lo digo por experiencia, no es porque lo digo de manual, lo digo por experiencia. Entonces logramos que, frente a una condición de riesgo, en una empresa que tenemos seguridad y higiene instaurada, el personal diga, no, pará, esto se hace entre dos personas, o esto no se hace así, o el ayudante termina frenando al oficial, por decirlo así, en una condición insegura, o se notifican las situaciones de riesgo, se notifican cuáles son las fallas, de manera tal que se puede ir trabajando, porque sabe que se sabe que se le hace un seguimiento y que tenemos un resultado positivo de eso. Entonces, con el tiempo, ahí viene lo que yo le decía, ¿no? del retrofit, ¿no? Es decir, yo como empresa te implemento y después logro que vos me retroalimentes todo eso con las cosas que ves en el campo, con la reducción de la siniestralidad o simplemente con la capacitación, con la profesionalización. ¿Está? Entonces, a veces cuando no la seguridad y higiene, ya sea seguridad y higiene o cualquier otra área dentro de la empresa, no se ve reflejada en la parte operativa, en los técnicos, hay que preguntarse por qué. O sea, porque, y suele pasar, y yo lo he visto, ¿no? Es decir, yo tengo el zapato, te entrego el zapato, pero después te mando o permito, yo te veo en una sala de máquina en zapatillas y no digo nada. O sea, no te hago la observación. Y si yo te doy el zapato, ¿por qué no lo estás usando? Entonces, o el casco, o te mando a hacer una instalación y no te doy el arnés, y te obligo, o te digo, bueno, el trabajo hay que hacerlo igual. Entonces, esas son cosas también que desde la dirección se notan, se perciben, y impactan negativamente en lo que es el desempeño de los técnicos en la parte de seguridad. Entonces, siempre, como decía acá la política, ¿no? Jerárquicamente, o sea, de la dirección, desde el mando más alto hasta el más bajo, todos tienen que estar comprometidos y todos tienen que cumplir con esa función que fue escrita, por decirlo así. O sea, la dirección se compromete a cumplir con la legislación, entregar el elemento, implementar medidas y hacer seguimiento. Entonces, si cada uno en su rol, por decirlo así, cumple, no hay excusas, por decirlo así. Bueno, yo no lo hice porque vos no me entregaste o vos no seguiste. Y si yo hago el seguimiento y puedo hacer observaciones en campo, esto termina generando, como les dije, el impacto positivo de que la persona se empieza a cuidar. Primero se empiezan a cuidar o a cumplir con las normas de seguridad porque hay un auditor, ¿no? Una persona que detecta condiciones de riesgo. Y después se dan cuenta que seguir las normas de seguridad es para que, como yo siempre digo, ¿no? Apunta a que el técnico o todos trabajen y puedan volver a su casa a hacer su vida normal. O sea, si te accidentás, no puedes ni venir a trabajar ni estar en tu casa haciendo tu vida normal. Lleva tiempo. Es algo que lleva tiempo porque es un cambio de conducta, es un cambio de mentalidad, de hacer las cosas como a uno le parece, a empezar a ordenarlas. Como todo, primero tiene un antagonismo, y después cuando se ve que empieza a funcionar, ahí tiene más colaboración. Lo que hay que hacer con la seguridad y higiene, como lo que hay que hacer en el área de venta. El área de venta no se afloja con las ventas porque la empresa no vive. Con la seguridad y higiene es lo mismo, ¿no? O sea, no es relajarse, digamos, con las medidas de implementación, las medidas de control, porque pasa esto. Se relaja la gerencia, se relajan los controles, termina el técnico no cumpliendo con las normas de seguridad y tenemos un accidente. ¿Qué es lo que pasa habitualmente cuando tenemos un sistema de gestión que no funciona? También puede pasar porque no hay medidas de seguridad implementadas. Y ahora que estoy hablando de esto, me estoy acordando de que más de una vez me han dicho, no, pero la seguridad y higiene, yo soy monotributista, o yo soy cuentapropista, somos una o dos personas. La única diferencia en seguridad y higiene entre una empresa SRL, SA o lo que sea, y un cuentapropista es una RT. Es la única diferencia. O sea, la empresa cuenta con un asegurado de riesgo de trabajo y el cuentapropista, bueno, monotributista cuenta con un seguro de accidentes personales. Pero después todo lo que nosotros estamos desarrollando y viendo acá es todo aplicable a las dos condiciones de empresa, por decirlo así. ¿Está? No sé si acá más de uno me dará la razón porque lo he escuchado muchas veces, esa respuesta, ¿no? De decir, como no soy empresa, tengo una estructura chiquita, no hago estas cosas. Sí, porque los accidentes están en los dos tipos de empresas, la de una persona o la de 50. ¿Quedó claro? ¿Venimos bien hasta ahora? Sí, clarísimo. Perfecto. Genial. Clarísimo. ¿Resulta interesante la charla o
No, no, está perfecto y lo importante es hacernos, o sea, ¿qué parte de responsabilidad tenemos nosotros como empresarios? Esa es la parte más importante. Claro. Que si nosotros no la tenemos clara y para abajo van a empezar a aflojar. Es que eso es lo que pasa en todas las empresas y en todos los rubros. Acá estamos centrados en el rubro de ascensores, ¿no? Pero es lo que pasa. El problema es que nuestro rubro es altamente riesgoso. O sea, acá podemos tener un accidente mortal o grave. Entonces, no podemos, como empresa, como rubro también, no podemos permitir que, en este caso, la seguridad y higiene sea algo menor. No es algo menor. O sea, la seguridad y higiene en el rubro de ascensores, y yo les garantizo por experiencia, impacta directamente en el negocio de la empresa. Un accidente, ya muchos sabrán, a nivel comercial, las licitaciones, si tenés siniestralidad alta, baja puntos. Si tenés accidentes mortales, baja puntos. Entonces, es importante implementar medidas. Todas las contrataciones que la empresa de ascensores tiene, siempre está el ítem de seguridad y higiene. Tendremos más documentación, menos documentación de acuerdo a la exigencia del que contrata, pero la seguridad y higiene siempre está presente. Entonces, no podemos, como empresarios, decir, a mí no me corresponde seguridad y higiene. No, a todos nos corresponde. A cada uno con su rol, pero a todos nos corresponde la seguridad y higiene. Seguridad y higiene también, algo que me olvidé de mencionar, implica herramientas. ¿Okay? Yo te puedo dar el mejor zapato, pero te voy a dar el destornillador que no tiene la empuñadura y te vas a quedar electrocutado o te vas a terminar lastimando. Entonces, es un conjunto, ¿no? Habíamos dicho normas técnicas, científicas y legales, ¿no? Entonces, ahí tenemos la parte técnica en todo lo que es herramental, protecciones, científica en todo lo que es estudio y legales en todo lo que es legislación. Ese es el conjunto de un sistema de gestión de seguridad y higiene. O sea, ahí es donde yo quiero hacer foco porque no se cumplen con estas cosas, se hacen, se puntean, tenemos algunos documentos, unos sí, otros no, y en toda investigación de accidentes yo siempre lo que logré detectar es que el accidente es la sucesión de pequeñas condiciones. O sea, nosotros no tenemos un accidente por una sola condición. Rara vez puede pasar eso. La mayoría de las veces, cuando se hace la investigación es, bueno, el técnico, se accidentó el técnico, mortal. ¿Tenía capacitación? Lo primero que se pregunta. Y estaba vencida, no se sabe. ¿Fue dada la capacitación? Dudoso. ¿Tenía el elemento? Y ¿estaba en buen estado el elemento? Entonces, cuando uno empieza a encontrar todos esos pequeños incumplimientos en cada uno de los puntos que audita, se da cuenta que el accidente se produjo por la acumulación o la sucesión de esas condiciones, esas pequeñas condiciones de riesgo. Entonces, es importante, hay una responsabilidad que la empresa tiene que tomar para implementar seguridad y higiene. ¿Hasta ahora venimos bien? Sí, sí, perfecto. ¿Algún ahí, Edwin, te estoy viendo. Entraste recién, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Me Gabriel. gustaría que te presentes. Un saludo para todos, muy contentos por permitirme participar. Yo soy Edwin Calderón, soy de Colombia, estoy en la ciudad de Bucaramanga y pues hace algún tiempo trabajé con una empresa de ascensores. Actualmente en estos temas tuve esa gran experiencia de organizar, prevenir accidentes. Es de verdad, es un área de trabajo demasiado riesgosa, donde hay que tomar acciones inmediatas, especialmente en el trabajo como el izaje, para la parte de instalación. El izaje hay que capacitar a los técnicos y decirles se hace de esta manera o no se hace, o si ustedes están realizando su trabajo y ven las condiciones, repórtelo al de seguridad, y prácticamente el de seguridad, que era en mi caso, pues llegaba a revisar y decíamos, no lo podemos hacer porque nos puede generar una catástrofe. Hay unos ascensores que son con sala de máquinas y otros que son sin sala de máquinas. ¿Qué pasa? Los que vienen con la sala de máquinas, el izaje para esa, había que rectificar los ganchos, hacerle las pruebas. Las constructoras muchas veces colocan el gancho y el arquitecto decía, no, es que mi firma pues es muy importante. Yo lo entiendo porque sí, tiene su estudio avalado, pero también el hecho de probar los ganchos nos salvó muchas veces
de que se nos cayera la máquina y en lo más difícil le cayera a un técnico. En una ocasión, afortunadamente, llegué a hacer la inspección, me di cuenta y le dije al técnico salga y se nos cayó una guía, imagínense. Acá en Argentina, perdón que te interrumpa, respecto a los ganchos, yo tengo una costumbre por la experiencia que vos también tenés, ¿no? De ese gancho que uno no sabe cómo está agarrado. Acá no se usan los ganchos a la máquina. O sea, el gancho está porque lo pide la norma, pero no se usa un gancho del techo de la sala de máquina porque no sabemos si fue amurado con cemento común, si está agarrado a la estructura de la losa, entonces no contamos con eso nunca acá. Así que entiendo tu problemática, porque es muy peligrosa. El arquitecto, no es por hablar mal de ningún arquitecto, ¿no? Pero a veces no se toma noción de para qué sirve ese gancho. Entonces se lo presenta nada más, y después tenemos los accidentes. Sí, claro. Y de igual manera, pues también aprendiendo mucho, porque actualmente estamos en un proceso de cambio. En ese cambio están las nuevas tecnologías. Veo que hay unos temas robóticos impresionantes para la gran industria, pero también hay que adquirir conocimientos para la pequeña industria. Entonces, esta ha sido mi motivación de buscar fuera de Colombia, por lo menos en el caso de ustedes, que nos llevan una experiencia enorme, ¿sí? Entonces, la verdad, me estoy muy contento de poder participar y gracias por la invitación. Genial, de nada, Edwin. Bueno, ¿alguno tiene una consulta? ¿Podemos seguir con la parte final de la charla, les parece? Sí, me gustaría saber si usted tiene que poner algún tipo de sensor o algún tipo de seguridad informática. ¿Dónde lo pondría? ¿Y qué pondría? A ver, un poco más específico, nos estamos yendo un cachito de la charla, pero les voy a responder. Por lo que dijo el invitado de Colombia, Sí. y es un hecho que se están implementando acciones en cuanto a informatizar, no informatizar, sino a poner sensores, que es lo que como los hay en un auto, para determinar qué cosa está fallando, qué cosa puede llegar a fallar. En un ascensor, usted, con sus conocimientos, ¿dónde lo pondría? Y si pondría un sensor o qué, porque realmente yo desconozco, ¿no? Así como se pone una balanza para saber, un medidor de carga para que no haya sobrepeso en el ascensor. Bueno, ¿qué otras cosas usted cree que podrían mejorar el tema de mantenimiento o ayudarnos a nosotros a hacer un mantenimiento preventivo de una manera menos visual, que sea nada más que visual? Ok, o sea, está preguntando como que el mantenimiento apunte a una actividad visual y no tanto manual. No, que el mantenimiento, digamos, cuando va el responsable técnico, va y verifica cosas, las acciona, pero no puede ver determinados desgastes internos. Claro. No puede estar tomando mediciones, por ejemplo, de desfasajes o de puertas en centímetros. Todo eso, ¿habría forma de automatizarlo de alguna manera? Y lo pongo como una inquietud para más adelante, a lo mejor, ¿no? Claro. Sí, yo algo que considero, y a veces hago un paréntesis en la charla, me voy a tomar 5 minutos para responder. Que muchas veces cuestiono, ¿no? De que ascensores, perdón, lleva, no sé, más de 100 años de ingeniería, ¿no? Entonces, y todos los dispositivos y todo el desarrollo de ingeniería que hay en ascensores, yo considero que está bien aplicado, está bien desarrollado, y que cada elemento mecánico tiene asociado su elemento eléctrico, ¿no? O sea, su elemento de seguridad o su dispositivo de seguridad eléctrico. Hay situaciones o elementos que, como decía usted, Alejandra, uno acude sí o sí al conocimiento de la mecánica para determinar si estamos dentro de un nivel de periodo de vida útil o no. Estaría bueno que se establezcan planes, o sea, planes de acción en reparación, ¿no? Como acá traigo el tema más claro, el tema de los aviones por horas de uso. O sea, no importa si la pieza está o no desgastada, son horas de uso y se cambia porque sabés que está dentro de ese rango de vida en donde va a fallar.
Yo creo que tendríamos que, en el rubro de ascensores, empezar a profesionalizar a tecnificar de esa manera, ¿no? De decir, bueno, empezamos a tener, acá en Argentina se discute mucho el tema cerraduras, con el tema puertas, la calidad, la eficiencia de la cerradura. Entonces, algo que yo empezaría, antes que agregar controles, digamos, o dispositivos, sensores, que los hay, y yo creo que están bien aplicados los que hay, empezaría a hablar de formas de llevar adelante un mantenimiento, ¿no? Reparaciones. Entonces, con eso nosotros lograríamos un nivel de seguridad alto. Acá ya hablamos a nivel usuario, ¿no? O sea, nosotros le damos al usuario un nivel de seguridad alto, reduciendo las posibilidades de falla, que también impacta obviamente a los operarios, ¿no? Ordenando este tipo de actividades y de estimación de desgaste de materiales. Y a eso le sumamos, obviamente, las nuevas tecnologías, como decía Edwin, en cuanto a el avance tecnológico, ¿no? Acá traigo a la mesa la famosa cinta, ¿no? Que viene ahora en lugar de cable de acero, la cinta. Y la cinta tiene el sensor que te indica cuántos alambres tiene roto. Que uno, hoy en la actualidad, tenemos que andar mirando y contando espinas por vuelta de hélice, ¿no? En un cable de acero. Entonces, estos avances tecnológicos sumados a un plan correcto de mantenimiento preventivo incrementaría notablemente, ¿no? El nivel de seguridad que nosotros tenemos, al menos en Argentina, el nivel de seguridad que tenemos en el parque de máquinas que mantenemos acá. Si me decís qué dispositivo yo agregaría como sensor, y yo realmente haría la cerradura un dispositivo, pero de precisión, o sea, ahí habría que invertir en la cerradura de puerta, donde tenga sensores, más de un contacto con sensores, incluso todos los movimientos y los juegos tienen que estar ajustados, no puede ser, yo desde mi conocimiento, desde mi punto de vista, no puede ser que una cerradura sea una chapa plegada, por decirlo así. Así que esta sería mi respuesta, espero haberle atinado al sentido de la pregunta. Sí, muchísimas gracias, licenciado. Facito, ¿querés decir algo? Sí, un poco tratando de redondear el tema expuesto recién, uno de los inconvenientes muy importantes, creo yo, ¿no? Es que tenemos una variedad de productos tan amplia, que habría que hacer un manual por cada modelo y cada tipo y cada marca. Lo cual de golpe termina siendo un imposible también, ¿no? O sea, no es que sea un imposible, lo que pasa es que es como que iríamos por el manual, o sea, el libro, el tomo número 127 de procedimientos. A ver, quiero ser justo, ¿no? O sea, no quiero denostar la higiene y la seguridad, pero a veces me parece que, decir, si queremos poner sensores, la vez pasada estaba escuchando acerca de estas nuevas técnicas que hay ahora de la IoT o la Internet de las cosas, y una persona muy electrónica, o sea, muy metida en el tema de Internet y todo eso, habría que poner sensores por todos lados. Hasta ahí está muy lindo, el tema es quién lo va a pagar todo eso, ¿no? Y ahí es donde, yo creo que ahí es donde se arruina la cosa, cuando dice, bueno, todo esto, está todo muy lindo, yo te pongo sensores, pero te va a salir el doble de lo que te sale hasta ahora, bueno, ninguno agarra viaje. Ese es otro tema, ¿no? El tema socioeconómico. Claro. Simplemente quería agregar, insisto, no denosto nada con esto, pero se mezclan muchas otras cuestiones, ¿no? De sensorizar todo. Claro. Yo tengo una respuesta para eso, que es, bueno, se aprende, ¿no? Con años de experiencia, ¿no? Haciendo capacitaciones. Vos decís los sensores, estaría maravilloso que todos tengamos un sensor, ¿ok? Pero así todo, por más que tengas un sensor, vos el riesgo no lo eliminás, lo controlás. O sea, en algún momento ese sensor va a indicar algo y vas a empezar a tener un riesgo. ¿Está bien? Entonces, y acá viene la esencia del profesional, ¿no? De seguridad e higiene, en donde, como decís vos, ¿no? Pues si tuviéramos un manual que abarque todo, sería un manual extensísimo y posible de consultar. Entonces, ¿qué es lo que hace el profesional de seguridad e higiene? O sea, cuando entrena, cuando hace esa capacitación, es decir,
al técnico que recibe la capacitación. Yo te doy lo básico. Después vos, con el sentido común y el criterio y el conocimiento que tenés que torcer ese procedimiento para que a vos te dé el nivel de seguridad que necesitamos. ¿Se entiende, no? O sea, y acá hay una diferencia. Esa parte fue la más clara, creo yo, donde se puede destacar todo. En esa frase está todo. O sea, cuando me ha tocado, cuando haces una auditoría en campo, y vos ves que el técnico va a un tablero que tiene dificultades, y de alguna forma, seguro, porque uno va con un ojo evaluador a todo eso, él logra cometer el objetivo que es cortar la fuerza motriz, por ejemplo, ¿no? De una forma segura y eficaz. O sea, logra cortar la fuerza motriz. Entonces se le pregunta, ¿qué te pareció? No, hice esto, aquello, lo otro, porque tuve criterio, tuve en cuenta el procedimiento, pero también tuve en cuenta que tengo esta, y la persona logra. Ahí es cuando uno se da cuenta que el sistema empieza a cumplir con su esencia, ¿no? Es decir, yo te capacito, o sea, yo te doy, a todos yo le decía hace unos años, yo te doy la información, vos estás solo en una sala de máquina, torcela para que te dé el nivel de seguridad que necesitas. Entonces, por más que llenemos de dispositivo, riesgo siempre va a haber. Entonces, no, eso en cuanto a subrígenes, no nos va a quitar nos va a quitar si, no sé, si alguna vez llenamos de dispositivo y el ascensor se autogestiona y el técnico no tiene que ir a la sala de máquina. O sea, pero eso no va a pasar nunca porque la mecánica necesita atención. Así que, bueno, esa era mi respuesta para Don Facito que decía, no vengo a denostar. No, no denostás. La realidad es esa, y la realidad también es que se necesita criterio, capacitación y compromiso, por parte de todos, ¿no? Principalmente del técnico, que es el que está expuesto a la condición de riesgo. Bueno, terminamos, sigo con la última parte y ya terminamos. Vamos a compartir. Ahí se ve, ¿no? Bien. Bueno, acá viene la parte un poco de inspecciones, ¿no? Acá que tenemos, que una empresa, digamos, sufre, por decirlo así. Está mal que yo diga eso, sufre, pero, o sea, a la que una empresa está sometida, ¿no? Acá hice un gráfico bien escueto en donde la empresa puede tener inspecciones por tres sectores. Uno es la RT, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, en donde por ley está obligada a hacer el monitoreo de condiciones de riesgo y de estado de cumplimiento de normativa de la empresa. ¿Está? Y fíjense que una de las cosas que establece la normativa de cómo tiene que proceder la RT es que todo lo que encuentre de observaciones se lo tiene que denunciar a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. O sea que todos nuestros incumplimientos que nosotros como empresa tenemos por inacción, por descuido o por no implementación, son informados al sistema de gestión de riesgo de la Nación. ¿Está bien? O sea, fíjense que en algún lado está toda esa información, ahora lo vamos a ver después cómo llega, ¿no? Entonces la RT implementa medidas, o sea, hace evaluaciones, genera recomendaciones en caso de que las haga, e informa a la superintendencia las no conformidades o los incumplimientos. Así que la empresa, lo más habitual es que reciba inspecciones de la RT. Después tiene inspecciones de la superintendencia. ¿Por qué? Porque la RT le avisa, o porque la empresa, a través de por algún accidente grave, necesita, o mejor dicho, dispara una visita de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Acá ya estamos, la RT, digamos, que vendría a ser un asesor, por decirlo así. Ya la Superintendencia es un fiscalizador. ¿Está? Y después tenemos el Ministerio de Trabajo, que también es fiscalizador, en donde ya ellos tienen más poder de policía, por decirlo así, en donde pueden aplicar hasta cláusulas. ¿Okay? Entonces, acá yo, bueno, les explico cómo viene, ¿no? ¿Por qué la RT visita a la empresa? Primero por el código de actividad, en donde la superintendencia tiene catalogado que de acuerdo al código de actividad tiene una frecuencia. Habitualmente es anual para empresas ascensores, ¿no? O sea, pueden visitarla a la empresa por rutina anualmente, ahí se observa, si hay observaciones las informa. Puede visitar a la empresa porque tiene un alto índice de siniestralidad. ¿Okay? La empresa, depende de la cantidad de accidentes que tenga por año, se comparan con un índice que tiene la superintendencia, y si ese índice es superior, se tienen que implementar medidas. La empresa entraría en un programa, programa de reducción de siniestralidad, en donde se implementan medidas y seguimientos, ya son hasta 6 visitas por año. ¿Está? Porque tuvo accidentes graves. Accidentes graves puede ser traumatismo de caño, quebradura de extremidades, contusiones graves, está bien detallado eso en la circular 1 del 2004, o accidentes mortales.
Entonces, frente a estas situaciones, la ART tiene la obligación de ir a fiscalizar cuál es el estado de cumplimiento de la empresa en medidas de prevención. Entonces decíamos, la SRT, acá interviene la SRT, ¿no? En donde dice, bueno, la SRT tiene la obligación de auditar a la ART. ¿En dónde audita la ART a la SRT? En la empresa. O sea, es así de simple. O sea, va a la empresa y dice, bueno, a ver, mostrame, o va con el informe que la ART le hace, y la SRT va a verificar que eso que informó sea verdad, o no se le escape nada, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, auditamos a la SRT, audita a la ART de la empresa. De esa auditoría se desprenden observaciones, porque el preventor de la SRT hace observaciones de seguridad en caso de que las haga. También puede ser porque tenemos un alto índice de siniestralidad, accidentes graves o accidentes mortales. La SRT interviene en ese tipo de casos. ¿Okay? Y después tenemos, por último, el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo interviene solamente por la información que la SRT le da. Entonces, también, la visita del Ministerio de Trabajo es una visita de prevención, de estado de cumplimiento, pero es como una visita que no tiene vueltas, por decirlo así. A veces alguna de la RT puede lograr que la RT diga, bueno, mira, sabes que te doy un plazo, te lo controlo de vuelta el año que viene, en algún incumplimiento, que no sea grave, ¿no? La SRT tiene una instancia de segunda verificación. O sea, te voy a visitar, ejemplo, encuentro que no funciona la luz de emergencia. Entonces la SRT vuelve con una instancia de reverificación a los 60 días a ver que esa luz de emergencia esté en funcionamiento nuevamente. Si eso no está en funcionamiento, pasa el informe del Ministerio de Trabajo y ya la siguiente visita va a ser del Ministerio, que si la luz de emergencia no está en funcionamiento, ya llega la multa, ¿no? Y no sé si a alguno le habrá pasado, pero son multas caras. La multa habitualmente se calcula la condición detectada de riesgo por la cantidad de empleados afectados por ese riesgo. Entonces, a veces se multiplica por 10, por 5. Entonces, es importante dar el cumplimiento. O sea, acá venimos, ¿no? Si la empresa no quiere o no le presta la atención necesaria por la parte del sistema de gestión, la parte de los requerimientos legales, le tiene que prestar la atención necesaria por las inspecciones. Porque las inspecciones son las que terminan generando clausuras o multas de magnitud. ¿Está? Eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces no se toma noción. Si vino la super, está bien, no importa, se pierde la inspección. Acá yo preparé, la ventanilla electrónica, que ahora vamos a ver qué es. Se pierde el papel de la inspección, no sabemos qué es lo que nos pidieron. Pasa el tiempo, a veces pasa un año, y la superintendencia o el ministerio viene y nos detecta la misma condición de riesgo y vienen los problemas. ¿Está? El problema habitualmente, salvo que sea una condición muy grave que implique la clausura, el problema es económico, pero yo he conocido empresas que cambiaron de razón social por las multas que recibió del Ministerio de Trabajo. O sea que es un aspecto importante de la inspección, ¿no? De tenerlo en cuenta. O sea, puede pasar que nos encuentren una no conformidad. No puede pasar que esa no conformidad se mantenga en el tiempo. Y ni hablar si eso genera un accidente, ¿no? Bueno, por último, ¿quedó claro lo de las inspecciones? Bien. Por último, esto sí ya estaba direccionado a empresarios, porque esto me pasa que, ¿conocés la ventanilla electrónica? Nadie sabe lo que es la ventanilla electrónica. La ventanilla electrónica dan notificaciones, la superintendencia, la ART, el ministerio, la toma como un canal de comunicación. Entonces, si la SRT nos informa, usted, de acuerdo, ahora le voy a mostrar, ¿no? De acuerdo a lo que denunció la RT, usted tiene que cambiar la luz de emergencia. Ya la superintendencia toma eso como una primera visita, pónganle, y en la segunda verificación ya podemos empezar a correr con las multas. ¿Entienden lo que dije yo? O sea, lo toman como una instancia de comunicación. Entonces hay que prestar atención. A veces las notificaciones son genéricas, pero hay veces que las notificaciones son importantes. Entonces, acá yo preparé las capturas de pantalla. Esto se entra a través de la página de la FIP. Vamos abajo de todo y tenemos iServicios SRT. En iServicios SRT entramos y tenemos mi ventanilla. Es como una cuenta de mail, digamos, ¿no? De comunicaciones, de correo. Y acá empezamos a tener todas las comunicaciones que se hace, ya sea la ART, la superintendencia o el ministerio, ¿no? Se aprieta la lupita y ahí despliega la información que ellos nos quieren dar.
acá yo traje un ejemplo, fíjense, ¿no? En una empresa que asesoro, esta es vieja, del Ministerio de Desarrollo Económico, por una denuncia del cumplimiento de la normativa. Así que bueno, lo abrimos. Acá que dice, la RT informó que la empresa presentó un problema de seguridad fuera de término. Fíjense lo que se denuncia, ¿no? Esto de acá para arriba. O sea, esto es una cuestión documental. Entonces, obviamente, esta observación, digamos que se subsana por el paso del tiempo, porque se vence el programa y ya está. Pero si acá hubiese estado un tablero eléctrico o una luz de emergencia o cualquier otra situación, esto merece una verificación en la empresa y ese incumplimiento, si continúa, puede derivar en una multa. ¿Está? Entonces es importante para todos, acá todos, incluso el que asesore, o sea, algún asesor de seguridad y higiene que esté presente, un técnico, avísenle a su empresario, revisen la ventanilla electrónica, porque esto es importante y es una comunicación importante. ¿Quedó claro? Bien, bueno, acá llegamos al final de lo que yo quería dar como contenido de charla. Abro un espacio de 13 minutos para hacer para consultas. Si alguien quiere exponer algo, respondemos. A mí me gusta, después de hablar, abrir, ¿no? Abrir y quizás seguirnos un poquito y charlar los temas o las cuestiones que tengan para exponer. Así que bueno, cierro mi micrófono y... Permiso. Claro. Una consulta, a lo mejor muy, yo no tengo empresa, por ahí estoy asesorando a algunas empresas en la parte técnica específicamente. ¿No se escucha? No se escucha, Facito. ¿Por qué? No se escucha. Él tampoco escucha. No se escucha, Facito. No. A ver, Ahí ahora. está. Ahora sí. Bueno, también se ve que algún problema con esto. En el caso de una empresa formada por un monotributista, o sea, un monotributista que tiene 1 o 2 empleados, ¿también está sometido a la RT, la superintendencia y todo eso? Pregunto, discúlpenme la ignorancia. No, en ese caso no, porque el circuito no se cierra a través de la RT. O sea, el monotributista no está, digamos que su seguro de prevención de accidentes es a través de una empresa o de una póliza de accidentes personales. Entonces, ¿Y sus empleados? También. O sea, el monotributista seguramente sus empleados van a ser monotributistas. No. Salvo que los empleados tengan relación de dependencia de ese monotributista. Claro, ahí sí no, me parece que interviene lo que está hablando Jorge, cuando el empleado tiene relación de dependencia con el monotributista. Bueno, en ese caso, si el empleado está en relación de dependencia del monotributista, interviene la RT. O sea, el monotributista tiene que contratar un asegurador de riesgo del trabajo. O sea, quiere decir que el monotributista, para evitar los gastos de RT y todo eso, lo que hace es evitar y contrata a otro monotributista, por decir así, como subcontrato. Igualmente yo creo que para el gasto de RT no es el significativo frente a una relación de dependencia. Me parece que hay otros gastos de cargas sociales que son los que determinan. Bueno, está bien, eso es otra historia, ¿no? Pero me refiero, o sea, voy a la relación monotributo, no monotributo, ¿no? Claro. Pero si tenemos no trae en cuanto a la contratación del RT, no es significativo porque el porcentaje de cargas sociales que corresponde al RT es insignificante frente a todo lo demás. Claro. Pero sí le trae aparejados un montón de gastos vinculados a esto, como es la contratación del profesional, la gestión de todos los documentos, etcétera. Que Marcos, si contrata un monotributista no lo tiene. No. O sea, eso es otra cosa que tenemos que también que aclarar, ¿no? Que el monotributista no está exento de todo eso. El monotributista tiene que tener su asesor. Yo suelo firmar documentos y hacer gestiones en monotributistas que obviamente no tienen la intervención del RT, pero sí tienen la intervención del asesor de seguridad y higiene. O sea, el hecho de no tener una RT fiscalizándote
no significa que no tengas que cumplir con un asesor o un sistema de gestión. Son cosas diferentes. La seguridad de riesgo es para responder económicamente, ya sea en prestaciones médicas o dinerarias por indemnización, ante un accidente. ¿Está? Y como toda RT, o como toda empresa no quiere perder plata, ¿cuál es? Trabajo sobre la prevención de riesgos. ¿Okay? Por eso es que en la RT tenemos inspecciones del RT, porque se trabaja sobre la prevención de riesgos. Pero al monotributista no lo exime de contar con toda una estructura que contaría una empresa, una SRL, por decirlo así, en materia de seguridad y higiene. Eso que quede claro, Marcos, que acá bastante no quedó, digamos, no quedó bien ese comentario que hiciste, por decirlo así. El monotributista tiene que cumplir como una empresa de seguridad. O sea, tiene que hacer aviso de No. presentar. Si tenés RT, sí. O sea, Si vos por tenés- ejemplo, cuando vos haces ¿cómo se llama? El programa, que tenés que presentar el programa de seguridad y todo Sí, eso, ¿el monotributista lo presenta o no? Si el monotributista tiene contratado una RT para sus empleados, interviene la RT en ese programa de seguridad. Si el Si no monotributista tiene vamos de empleados, no la Vamos de presenta. tiene vuelta. accidente, ponele que Si se no mo- tiene empleados, no contrata RT y no de sé accidentes dónde personales. encaja el plan de seguridad. El plan de seguridad se transforma en procedimiento de trabajo seguro. O sea, se transforma en eso porque no encuadra en la normativa de los programas de seguridad. Entonces se transforma en procedimiento de trabajo seguro, en donde, si bien no interviene la RT para aprobarlo, sí se entrega firmado por el responsable de seguridad y higiene y el dueño de la empresa, se lo entrega al cliente diciendo: esta es la forma en la que yo voy a trabajar con seguridad para tus trabajos. O sea, pero no lo exime de presentar la documentación de prevención. ¿Está? Eso, quizás no sé a ustedes, pero a mí me pasa mucho que me llaman y me dicen: mirá, voy a desarmar un montacargas y soy monotributista y me piden esto. Y bueno, ya dice procedimiento de trabajo seguro. Ya se sabe que no interviene el RT, pero sí piden la documentación que respalde la gestión de seguridad en ese trabajo. Eso implica costos diferentes también, ¿no es cierto? Claro. El otro día me dice uno y dice: pero yo esto no me lo dijeron. Y bueno, o sea, si sos nuevo vas a tener que aprender a que dentro de tu precio vas a tener que contemplar un costo sobre higiene porque te lo van a pedir. O sea, Bueno, genial. yo me voy a ir un poquito del tema y voy a ir a la charla que tuvimos con el contador especialista en empresas, donde nos explicó que aquel que es monotributista es solidariamente responsable con sus bienes. Entonces, que quede súper claro que ser monotributista no es un beneficio si pretendes tener un techo, un auto, una casa o tener bien a tu familia. Eso es lo que el monotributista no se da cuenta. Puede de alguna manera estar en el límite en muchas situaciones, en muchas cuestiones económicas, pero es solidariamente responsable. Así que eso a todos los monotributistas amigos hay que contárselo también. Claro. Yo creo que Alejandra es responsable, como todos, pero también podemos tener cobertura frente a eso, ¿no? Seguros de responsabilidad civil, o sea que hay una forma de que el monotributista esté, no para él mismo, sino para su actividad profesional. O sea, que tenga, ¿cómo puedo mencionarlo? O sea, que tenga cobertura, por decirlo así, o garantía de que su trabajo está respaldado, por decirlo así. O espero explicarme bien, no logro todavía explicarme con lo que quiero decir, pero si bien responde con los bienes, también puede o debe tener seguros que respalden su accionar profesional. ¿Está? Por eso le digo, o sea, ser monotributista no es estoy al margen de la ley, no. O sea, por la ley, por otro lado, te va a alcanzar. Es así de simple. Bien, ¿alguno más que quiera consultar algo? Bien. Si les parece, vamos... Sí, dale, Guillermo. No, lo que quería decir más que nada, que como integrante de la comisión, ¿no?, directiva de SECAF, me da un poco de bronca tan poca participación de un tema tan importante.
lo que necesitamos es insistir en esto, porque seguridad y higiene es muy importante, más en este gremio, donde tenemos que tener conciencia de que la seguridad es básica para todos los empleados que tengamos y a su vez los usuarios. Eso es lo que no sé cómo podemos encarar para poder llegar a todos. ¿Sí? Con más charlas, aunque somos pocos, teníamos que ser 80, 90 personas mínimo acá y apenas seamos 13, 14. Expandir, o sea, que cada uno que está acá presente pueda hablar con otros colegas que no se acercaron para que tengan conciencia de que tenemos que trabajar en conjunto. Y seguridad y higiene es un punto importante, donde, como vos dijiste en un momento, ¿no? Si el técnico no usa los elementos es porque de la cabeza no está totalmente convencida de que la importancia de seguridad y higiene. Porque de ahí empieza a bajar toda la normativa y baja todas las indicaciones. Eso es lo que quería más que nada destacar. Gracias a lo que vinieron, porque tienen conciencia del trabajo y bueno, tenemos que hablar con los demás colegas para que tomen conciencia, porque es muy importante este tema. Bueno, a mí me gustó tanto esta charla que iba a proponer que la subamos al YouTube de la Cámara. Si están de acuerdo todos. Sí, si está perfecto para que vayan escuchando. Esto es un tema de que están insistiendo constantemente para que tomemos conciencia todos los conservadores. Sí, creo que el docente nos tiene que permitir, ¿no? Que pongamos su curso en nuestro YouTube. ¿Sí? Bien, doy mi autorización a publicar esta grabación. Muchas gracias. No, por favor. Y le respondí a Guillermo de que, al igual que la gestión de seguridad y higiene dentro de una empresa, este trabajo que hacemos, ¿no? Es un trabajo de hormiga y de difusión y que de a poco se va instaurando. La seguridad y higiene hace unos años, si bien existía la ley, no existía y hoy estamos hablando de medidas de prevención y de actividades proactivas para reducir los riesgos. Entonces, de a poquito se van a ir sumando. Van a empezar a entender, a fuerza de accidentes, por decirlo así, o por cambio de mentalidad, pero se van a ir sumando y se va a hacer más masivo, por decirlo así, o va a alcanzar a más personas esta responsabilidad, ¿no? El cambio de mentalidad y la responsabilidad que tiene un empresario, ya sea de una empresa con 2.000 máquinas, una empresa con 50 máquinas, de implementar medidas de seguridad. ¿Está? Así que, bueno, yo sé que va de a poco, pero no hay que aflojar, porque si uno afloja, se olvida y todo lo ganado se pierde. Es verdad, es verdad. Así que bueno. Bueno, por mi parte, acabo de terminar, así que yo les agradezco a todos. A mí, yo soy un apasionado de esto, me encanta, me alegro que haber compartido mi conocimiento y haber ayudado en alguna medida a todos. Así que, Marco, te dejo la palabra a vos. Bueno, gracias. No sé si alguien tiene algo más para consultar o preguntar. Si no, damos por terminada la charla. Y bueno, les agradecemos la concurrencia y nos encontraremos en una próxima charla de este tipo. Bueno, buenas tardes a todos y hasta la próxima. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias. Excelente la charla. Muchas gracias para todos y qué bueno conocerlos. Gracias, Edwin. Muchas gracias a todos los participantes. Nos vemos la próxima. Buenas noches. Buenas noches.